Esperemos que hoy el testimonio de la palabra, y es una forma de transmitir una oración, que el testimonio de la palabra sea transmitido en completitud. ¿Sí? Hay cosas que voy a poder decir yo y hay cosas que van a ir directo al Espíritu. Por eso siempre que ustedes vienen en un ámbito como este, tienen que venir con la determinación, tienen que venir en oración, pero tienen que venir con la determinación de que el Padre les hable mucho más allá de las palabras que pueda estar diciendo el predicador o quien esté a cargo de transmitir un testimonio. Yo estoy convencido de que eso va a pasar en los que tienen hambre y sed de justicia, de que el Señor se manifieste en sus vidas. Muchos me han contado estas semanas algunas experiencias que han tenido y otros me han contado de la necesidad de profundizar en la palabra de la cruz, en que el Señor se dé a conocer con mayor amplitud en ellos. Así que bueno, a los que me contaron, sigan, profundicen ahí, y a los que me dijeron que quieren profundizar, háganlo, no se demoren, porque miren, amados, si todos vemos lo mismo, todos vamos a llegar al mismo lugar. Ese es el entendimiento. Yo estoy convencido de que se terminó el tiempo de obedecer por obedecer, de obedecer porque hay algo que obedecer o a alguien que obedecer. Estoy convencido que la obediencia es por causa de que todos estamos viendo lo mismo, mejor dicho, al mismo. Si todos vemos al mismo, todos vamos a ir hacia el mismo lugar y todos nos vamos a ordenar en el mismo, bajo el mismo gobierno, que es el gobierno del Señor. Gracias, valoro mucho ese amén. Testimonio de hoy lo hemos titulado Verdadera Libertad, un sistema en constante expansión. El Señor dijo en un momento mientras estaba caminando la tierra: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y eso es algo más que una simple expresión de qué ganas, que tengo que ustedes estén bárbaros, que estén bien y que puedan experimentar una libertad. No, el Señor estaba diciendo prácticamente las mismas palabras que dijo Dios cuando creó el mundo. Y dijo, hágase la luz, y ahí empezó todo un proceso de expansión. Dios liberó al mundo de las tinieblas cuando hizo la luz, ¿sí? Cuando aparece la luz, lo que primero desaparece son las tinieblas. ¿Cuántos saben que si está la luz apagada, vos la prendés, lo primero que desaparece son las tinieblas? O la oscuridad, por no decir que en tu casa hay tinieblas, ¿sí? O sea, no me malinterpreten. En los tiempos de malas interpretaciones vamos a tratar de hablar con mayor propiedad. Pero es lo que ocurre, uno prende la luz y empieza un proceso en el cual las tinieblas se extinguen y la luz se expande, sin hablar si después prendés la luz de otro ambiente y así sucesivamente. Sería imposible ordenar y expandir si primero no se prende la luz, ¿estamos claros? Por eso lo primero que dijo Dios es hágase la luz, para luego comenzar un proceso de expansión. Y como vamos a hablar en unos minutos, el proceso de expansión del universo todavía sigue. El universo no se detuvo. El Señor dijo que arranque y arrancó y no paró de expandirse. Por eso cuando hay una palabra de Dios, tenemos que entender que lo que la palabra produce es primero libertad, o sea, primero luz, y luego empieza un proceso de expansión. Cuando el Hijo, reitero, dijo que por conocerlo seríamos verdaderamente libres, cuando el Hijo nos libertare, el Hijo estaba diciendo, cuando ustedes reciban mi palabra, o sea, me reciban a mí, ustedes comenzarán en un proceso expansivo en su interior, desde su interior y hacia el exterior de todo lo que ustedes tengan que transitar en esta vida. O sea, es como que vos vas por la vida caminando y adentro tuyo, todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo y ha permitido que su palabra empiece el proceso de libertad en él, va caminando
con una semilla que ya no es semilla, ya es un árbol y ya es todo un sistema de constante expansión, constante expansión. Díganlo 3 veces y van a ver cómo se trabuca, se te lengua la traba. Pero empieza un proceso de constante expansión. Así empezó. Ahora, que yo me dé cuenta o no, ese es el trabajo que tenemos que resolver. Si vamos a permitir que las tinieblas de afuera sigan diciéndonos que nosotros seguimos siendo lo mismo de siempre, que nunca nuestra vida cambia, que siempre estamos detenidos en el mismo, y así sucesivamente, y que tiene gobierno los pensamientos, y que tiene gobierno todo lo externo, y que no puedo con lo que me pasa, y que no puedo resolver esto. Amados, si vamos a empezar así, es porque nosotros tenemos el problema de no estar creyendo a lo que la palabra dice, porque la palabra es expansiva por naturaleza. La orden de la palabra de Dios, cuando Cristo vino a nosotros, se impartió en nosotros, es que mi Hijo se expanda en ustedes. Y el Hijo obedece al Padre. El tema es que nosotros obedezcamos lo que el Padre dijo y le quitemos obstáculos a esa expansión. Por eso es necesario empezar a entender algunas cuestiones. La primera cuestión que necesitamos entender es que nosotros no venimos acá a escuchar a una persona hablar. Eso es fundamental. Necesitamos morir a la mentalidad de ritualismo, amados. La mentalidad de ritualismo, en unos días vamos a predicar algo sobre los mitos y las fábulas, pero necesitamos morir a los mitos y a las fábulas de que estar en estos ambientes es que, bueno, voy a ver qué Dios tiene para mi vida y a partir de ahora voy a empezar. No, amados, esto es para que se afirme, se confirme, se establezca y se siga expandiendo lo que Él ya determinó. No venimos a cumplir con rituales, no venís a decir, bueno, ya me quedo con la conciencia tranquila de que fui a una congregación. No, amados, no tiene que ser así. La vida en Cristo no puede terminar, empezar a las 7:30, 8 y terminar a las 9:30, 10 los sábados. No, la vida en Cristo es de constante expansión. Eso tiene que ser todos los días, todo el día. Por eso hay algo que empezamos a implementar con algunas familias y lo traslado a todas las familias. Hay que hacer mesas familiares. Porque si no, bueno, yo fui a la mesa. No, sí, está bien. Tiene que haber mesas familiares. Y si estoy solo en casa y sos el que ora, sos el que se predica a sí mismo, ponete un espejo adelante y arrancá, ahí nomás. Profetizá, declará la palabra, sanate, tocá el espejo y que salga Cristo de ahí adentro, no sé. Pero tiene que haber una mesa constante. Una mesa en la cual Cristo sea servido y nosotros comamos de Él. Y si está mamá o papá, bueno, mamá o papá hará del sacerdote del hogar o la sacerdotisa, y se quedó medio como sacerdotisa de la iglesia de Éfeso. Pero ustedes me entendieron. Y si están los dos, y hay dos, más de uno, un hijo, dos hijos, bueno, uno traerá la palabra, el otro traerá la oración, el otro cerrará el tema y entre todos participarán. Amados, tiene que ser una constante expansión. La palabra se tiene que expandir, porque si la palabra no se expande, nosotros nos encogemos. Así, de eso se trata. Por eso cuando Dios nos da acceso a una palabra, nosotros tenemos que saber que ese acceso es para que esa palabra produzca todo lo que Dios dijo. Para que esa palabra pueda expandirse en nosotros. Hay personas que a veces dicen, pero yo no sé cómo vivirlo. Pero si no sé cómo vivirlo es porque a veces ese no sé es no quiero vivirlo. O prefiero no renunciar a lo que a mí me parece. Cuando Dios nos da acceso a una palabra, Dios nos está anunciando, no, Dios habla, Dios nos anuncia que ya hizo todos los arreglos para que podamos disfrutar de los beneficios de esa palabra. Antes de poner al hombre en la tierra, Dios le hizo todo un universo. Cuando Dios le dijo al hombre, multiplíquense, fructifíquense, ¿se acuerdan? En Génesis 1:27, 1:28, que le empezó a decir,
es porque Dios ya había hecho todos los arreglos previos para que lo que Dios le estaba diciendo, el hombre lo pueda hacer. En pocas palabras le dijo, yo ya hice todo, ahora expandite. ¿Pero qué tengo que expandir? A mí. Vos tenés que expandirme a mí. Y el hombre, ¿qué le pasó? Por no expandirlo a Dios, terminó contraído él. Por eso cuando Dios nos da una palabra, cuando Dios nos da acceso a una palabra o a su palabra, Él ya hizo todos los arreglos para que eso se pueda vivir, para que eso se pueda disfrutar. El tema es que yo no reciba una palabra y me quede, fui a la congregación. No, yo tengo que agarrar, muchos de ustedes los veo tomando notas, y si no a veces se piden las notas unos con otros, algunos me piden los bosquejos. Yo tengo que agarrar el bosquejo, y yo tengo que orar en función de eso. Si hay algo que ahí no estoy viviendo, Señor, que esto se active en mi vida, porque si vos diste una palabra, es porque esa palabra es para vivirla. Dios no habla por hablar. No conozco persona más pragmática, por decirlo de alguna manera, persona, que el Señor. El Señor es práctico. Dios no habla por hablar. Dios, cuando tiene ganas de conversar, habla de su Hijo, y habla de su Hijo para que su Hijo se expanda en la tierra. Dios no está hablando, bueno, qué lindo está el día, che, ¿cómo salió Racing hoy? No, amado. Dios no tiene esas conversaciones banales. Eso somos nosotros. ¿Por qué nos perdemos? ¿Por qué nos distraemos? ¿Por qué nos desenfocamos? Porque nos ponemos a hablar de cosas que Dios nunca mandó a hablar. Y aún hablamos con Él de cosas que Él nunca nos mandó a decir. Entonces, hay una escritura muy específica respecto a esto. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es muy claro el Señor. ¿Y con quién a veces, la mayoría de las veces, con quién tenemos malas conversaciones? Sí, ya lo dijiste vos. Con nosotros mismos. Viene la palabra, ¿y te parece que será así? No, ¿te parece que sí? No, ¿te parece que no? No, ¿te parece que sí? No, y en lugar de permitir que la palabra haga todos los arreglos en nosotros, que ya Dios hizo para que se manifieste la potencia de la palabra, nos quedamos con que fue un mensaje. Cuando nosotros empezamos a entender de qué se trata la palabra de Dios, la palabra le dice a lo temporal, porque la realidad es que la palabra le dice esto que yo le voy a decir ahora a lo temporal. El tema que yo lo crea, ¿cuántos van a decir, aunque sea voy a tratar de creerlo? ¿Cuántos de los que están acá viven circunstancias temporales? Así como que a veces te pasa algo cada tanto por momentos. Cuando la palabra de Dios aparece, lo primero que le dice a lo temporal, y síganme en esto, cuando la palabra de Dios aparece, lo primero que le dice a lo temporal es, vos no vas a marcar mi agenda. Y cuando yo creo a la palabra de Dios, lo primero que le digo a lo temporal, a las circunstancias de la vida misma, es, vos no vas a marcar mi agenda. ¿Cuál es una oración? Vos no vas a marcar mi agenda a cualquier cosa que se aparezca. Y pero a mí me duele, a mí también, amado, desde que cumplí 50 me duelen cosas que nunca creí que tenía en mi cuerpo. Descubrí órganos nuevos, descubrí músculos nuevos, descubrí huesos nuevos. Nunca creí que tenía tantas cosas en mi cuerpo. Pero les garantizo, amado, que yo les digo las cosas, no vas a marcar mi agenda. Y no es porque lo diga yo, Ustedes no tienen que ser como yo. Tampoco quiero que esto sea autorreferencial. Es porque quiero que entiendan que la palabra de Dios es clara. Le dice a lo temporal cuando aparece, no vas a marcar mi agenda. ¿O ustedes se creen que el mundo creado no hizo fuerza para sacarse a Jesús de encima antes de tiempo? El mundo creado por el sistema adánico, los sistemas religiosos, los sistemas políticos. ¿Ustedes se creen que no se querían sacar a Jesús de encima rápido? Por eso, ¿saben que eran vivísimos los judíos? Lo querían hacer blasfemar. O lo querían hacer ponerse en contra de Roma. Si se ponía en contra de Roma le cortaban la cabeza. Y si lo hacían blasfemar, le cortaban la cabeza a ellos. Amados, eran vivísimos, pero con el Señor no se juega.
Por eso las respuestas claras, exactas. Ustedes me van a matar el día que yo decida que me morirme, no cuando ustedes me quieran matar. El Señor es claro ante lo temporal. Vos no vas a marcar mi agenda. Yo no sé qué tenés ahí en tu vida, pero estaría bueno que ahora hagas esa declaración y que la sigas haciendo. Que en tu cabeza esté lo que esté pasando y a lo que esté pasando le digas, vos no vas a marcar mi agenda. Voy a decir ser un poquito más violento, cosa de que se lo crea, ¿no? Porque, amados, el sistema está para ser usado. Hoy se te va a destapar la cabeza con algunas cosas como se me destapó a mí con otras. El sistema está para ser usado, no para usarnos. Ay, ¿por qué habré nacido en esta época? Señor, ¿por qué no nací en... Amado, el sistema está para ser usado en la generación en la que naciste. No para usarnos a nosotros y decirnos cómo vivir. ¿Saben por qué Roma apareció en la historia? El Imperio Romano. ¿Saben por qué apareció en la historia? ¿Habrá algún historiador? El Imperio Romano aparece en la historia porque si no Jesús nunca hubiera podido transitar libremente por todos los lugares que transitó. Roma se tuvo que poner a hacer caminos. Roma tuvo que agarrar a los ladrones que andaban en los caminos. Y no porque Roma quiso, aunque sí quiso, fue todo un diseño de Dios. Amados, Roma aparece en la historia para que Jesús tenga el camino libre, los mares libres. Desde que Roma, el Imperio Romano apareció, ya se terminaron los que saqueaban los mares, se terminaron los que saqueaban las rutas, se hicieron caminos. Amados, Roma apareció en la historia por causa de Jesús. Esta generación, este sistema está como está por causa de nosotros, porque se nos puso acá para transformarlo en el nombre del Señor. Sin Roma, sin el Imperio Romano haciendo su tarea, Jesús no hubiera podido completar su tarea. Jesús usó toda la infraestructura que le regaló el Imperio Romano. Usó los caminos, usó los mares, usó las leyes, todo le usó la seguridad, todo le usó Jesús a Roma. Hasta le usó la cruz. Jesús le usó la cruz a Roma. El Señor le usó la cruz a Roma para ponerle una bomba nuclear al imperio. 3 siglos después desapareció Roma. Y hoy de Roma queda el equipo, la Roma. No queda nada, amados. Jesús le usó la cruz a Roma. No, yo no creo que no estás entendiendo. A veces, ¿por qué esta circunstancia? ¿Por qué esta otra, amado? Si no estaba Goliat, nunca hubiera aparecido David. Por eso era necesaria algunas cosas para que acontezcan otras. Si Jesús no le usaba la cruz a Roma, nosotros no estaríamos disfrutando de los beneficios de la cruz en lo temporal. La cruz tuvo que manifestarse en lo temporal y hubo un momento específico, un lugar específico. El Señor usaba el sistema a su favor. Vamos a orar en el nombre del Señor para empezar a usar el sistema a nuestro favor. Pero no para que yo usufructuarlo y aprovecharlo para mí. No, para que el propósito eterno de Dios no tenga obstáculos. A veces hay cosas que parece que están en contra, pero fueron puestas por Dios para que se potencie lo que a favor nuestro está. Apareció esta enfermedad. ¿Para qué apareció? Para que se expanda Cristo, para que la gloria de Dios se dé a conocer, para que el sistema de libertad en constante expansión se manifieste. ¿Saben lo que es para algo que te quiere condicionar, que a pesar de eso vos le digas, no me vas a marcar la agenda, yo igual voy a seguir siendo lo que Dios diseñó?
Cuando yo pude ver que Jesús le usó la cruz a Roma, amado, mi cabeza hizo clic. Y si vos lo empezás a ver, tu cabeza no va a ser la misma. ¿Saben por qué Jesús pudo usufructuar todo? Porque Él era un libre con mentalidad de libertador. Y los libres con mentalidad de libertador entienden que llegan a la tierra a ponerle fin a toda opresión generacional. Esta generación está extremadamente oprimida, pero los libres que hay acá, que hay en sus casas en este momento, que son transformados en mentalidad de libertadores, empiezan a entender que están acá para abolir, para hacer que caigan sistemas de opresión que están gobernando a esta generación. Pero yo, desde mi casa, desde mi lugar, empecé a hacer mesa con el Señor. Empezá a tenderle mesa al Señor en tu intimidad. Empezá a tener palabras o a dejar de tener palabras de tanta conmiseración, de tanto ombliguismo, y empecemos a tener palabras que verdaderamente el Señor puso en nuestra boca. Él fue claro: serás como mi boca, serás como mi boca, pero primero entresacá lo precioso de lo vil. O sea, permití que yo te opere. Permití que saque lo que sobra. Dejá de resistirte a lo que sos. Permití ser la manifestación de mi Hijo en la tierra, y vas a ver cómo en alrededor tuyo caen sistemas opresores. Vamos a ver cómo la iglesia avanza. Basta de una iglesia pensando y mirando lo que pasa afuera. Amados, la iglesia avanza porque la iglesia es el sistema de libertad de Dios puesto en la tierra para destruir estructuras gobernantes. No sigas pensando que el sistema va a hacer esto, aquello, lo otro con tus hijos. Tus hijos están para ser gobernados por el Señor y expandir su libertad en la tierra. Ahora, ¿cuál es el asunto? Los sistemas saben que los libres que se están mudando en su mente a ser libertadores son una amenaza. Y hay dos maneras de detener una amenaza: con el choque frontal, cosa que saben que pierden, o con el choque sutil, con las batallitas, las pequeñas batallas cotidianas que te van golpeando en la fe, que te van golpeando en el entendimiento, que te van golpeando en el tiempo, te van sacando tiempo, te van sacando vida, que te van golpeando para generar que estén peleados los unos con los otros, que te van golpeando para separaciones, para divisiones, van golpeando, van golpeando, van golpeando. Por eso hay que estar atentos. Necesitamos la atención del Espíritu, necesitamos la sabiduría que ya tenemos pero puesta en acción, para que estos sistemas que son una amenaza, que vienen a amenazar, se den cuenta que están derrotados. Uno de los ejemplos de los libres transformados en libertadores, entendiendo que están en la tierra para ponerle fin a la opresión de los sistemas, es lo que pasó en la pesca milagrosa. ¿Qué pasó en la pesca milagrosa, amados? ¿Saben qué pasó en la pesca milagrosa? ¿Saben por qué tuvo que haber una pesca milagrosa? No, porque Jesús quería. No, Jesús no vino a hacer milagros a la tierra. Jesús vino a establecer su reino. ¿Sí? Pero era tanto lo que le desbordaba que hacía milagros. Porque el reino de él, sobrenatural, pisando acá, se le caían los milagros. No es que Jesús vino a hacer milagros. Jesús no hacía fuerza y decía: oh, ahora vamos a orar, todos en oración por este milagro. No, se le caían los milagros, porque es normal. Era natural en él. Era una naturaleza. Es como decir que Superman no vuela, amado, iba a volar siempre. La pesca milagrosa, cuentan los historiadores, que en ese momento, por escasez de pescado, el precio había subido a límites que no lo podía pagar nadie. Porque cuando falta un producto, en Argentina no pasó nunca esto,
Cuando escasea un producto, me acuerdo del alcohol en gel, ¿se acuerdan? ¿Sí? Me acuerdo del que lo vendía en las congregaciones, no importa. Cuando escasea un producto, ¿qué empieza a pasar? Sube el precio. Bueno, el precio del pescado era imposible de sostener. Cuando Jesús hace el milagro, los que habían puesto el precio del pescado acá arriba, y ahora lo vamos a tener que bajar porque sobra. Y verdaderamente ese milagro hizo que todos aquellos que no podían acceder al precio, que estaban siendo oprimidos, puedan acceder a comprar pescado. Jesús demostró, usando a Pedro, Pedro no se dio cuenta, pero fue un agente liberador. Fue alguien usado para hacer caer un sistema económico en ese momento opresor. Cuando nos despertemos, nos vamos a dar cuenta, como muchos sistemas políticos, muchos sistemas económicos y muchos sistemas religiosos opresores van a caer por causa, no personas, los sistemas van a caer por causa de una iglesia que está en la tierra entendiendo para qué está y no buscando un diosito que le ayude a ver si algún día puede tirarle un milagrito. Las presiones que sufrimos, amados, no son por causa de nosotros, son por causa de detener el sistema que está en constante expansión, el sistema de verdadera libertad. Mira, amado, si hoy vos viniste con una palabra, a ver qué palabrita me puede dar el Señor. No estamos tomando sopa. No vinimos a comer papilla. No vine a decirte todos los problemas tuyos son por causa de tus pecados. A ver si solucionás, si salís de ese pecado. No, amado, te estoy diciendo que estás en el mundo para algo más que respirar. Estás en el mundo para algo más que venir un día de reunión acá. Estás en el mundo para algo más que venir cada tanto a una mesa. Estás en el mundo para algo más que ser padre, ser madre, ser hijo, ser tío, ser abuelo. Amado, estás en el mundo para hacer caer sistemas opresores. Las presiones que sufrimos no son por causa de nosotros, son por causa de la operación del sistema de libertad. El sistema de libertad se manifiesta y las presiones quieren detenerlo. Al sistema no lo pueden detener, pero a vos y a mí sí. El sistema te oprime a vos, pero el objetivo no sos vos ni soy yo. El objetivo del sistema es que no se expanda Cristo en la tierra. Estos sistemas buscan detener, por supuesto que tienen un trasfondo, ¿no? Pablo lo dijo, no tenemos lucha contra carne ni sangre, y detalló cuál es nuestra lucha. Y todos esos arquitectos que operan en contra de la iglesia, lo hacen para detener la expansión del sistema de libertad que opera en nosotros. Vos no vas a ser libre, nunca más vas a ser libre. ¿Sabés por qué? Porque ya lo sos. No se puede ser libre dos veces. Si no, habría que matarlo a Cristo otra vez. Vos imaginate las oraciones nuestras, no, oh, Señor, haceme libre, haceme libre, y yo te voy a graficar lo que vos estás orando. Clávenle otra vez los clavos, que se muera de vuelta, que diga consumado es, que resucite. Y otra vez abajo, y otra vez, y otra vez. Amado, pobre hombre, ¿no? Le dejamos las manos todas rotas. Clavo, clavo, clavo. Ahora resucita, y ahora baja de vuelta, y ahora resucita. No, amado, ya sos libre, una vez y para siempre. Ahora lo tengo que resolver en lo cotidiano. Cuando vienen las presiones, aunque sea, mirá, si no te acordás de la Biblia, acordate de lo que te estoy diciendo ahora. Que la opresión o la presión, ¿y saben qué es una presión? Ay, las presiones de la vida. No, la discusión familiar también es una presión de la vida. O me va a decir que todos ustedes cuando discuten en la casa, ay, ahora vamos contentos a la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Oh, dejemos de discutir, vamos a la congregación.
No, amados, todo lo que conspira en contra de la verdadera libertad es para que se detenga esa libertad y no pueda manifestarse en esta tierra. ¿Saben por qué? Porque somos una amenaza. Ahora, ¿qué pasa cuando los sistemas buscan oprimir? Si nosotros nos mantenemos firmes en la vocación a la que fuimos llamados, entender que somos libertadores de un sistema, o libertar a las personas de un sistema opresor, nosotros vamos a generar en el sistema lo contrario a lo que quiere generar. El sistema quiere generar opresión y extinción, pero no va a pasar así con nosotros. Nos va a oprimir de tal forma que va a pasar como con el Señor. El grano de trigo se va a terminar de romper y Cristo va a ser expandido en la tierra. Cuando el sistema Cristo, porque nosotros decimos el reino de Dios, Cristo, yo pido que se les revele lo que significa el reino de Dios, lo que significa Cristo. Fíjense que cuando Jesús hablaba del reino de Dios, no hablaba del reino de Dios, hablaba de Él. El reino de los cielos se acercaba. Acá estoy, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy el reino de los cielos. Aquí llegó el reino, llegó Cristo. Nosotros lo que tenemos que darnos cuenta, en oración y por causa de la palabra, es que el sistema Cristo es todo un sistema. Es todo un sistema de vida. Es como, ¿cómo te lo puedo explicar para que lo grafiquemos? Es como que es algo que está en constante funcionamiento. ¿Cómo se llama lo de la correa, no? La correa del auto, la cadena, depende si es cadenero o tiene correa. ¿Viste? Está, y hace funcionar todo un sistema. ¿Sí? Bueno, cuando los que tienen auto, y si no, pídanle prestado a alguno, un vecino, lo que sea, abran el capó con el auto en marcha y fíjense todo lo que es un sistema. Y es eso es Cristo. Es todo un sistema de funcionamiento. No es un diosito ahí, no, es todo un sistema de vida. Es todo un sistema de funcionamiento. Tiene diferentes aristas, tiene diferentes partes, diferentes secciones, pero es todo un sistema. Y ese sistema, cuando le doy lugar, se lleva puesto a cualquier otro sistema. El sistema Cristo, que es el sistema de libertad, irrumpió en el sistema de esclavitud. Lo hizo una vez y dejó la tarea para la iglesia. Cuando el libre apareció, hizo temblar todos los sistemas esclavizantes. Cuando Cristo apareció en la tierra, todo tembló. Y cuando Él dijo consumado es, el terremoto fue tal que los muertos salieron de sus tumbas, amados. Cristo abrió una brecha en la historia de la humanidad y el mundo, a partir de ese día, nunca fue igual. No hubo un acontecimiento histórico en la cruz, hubo una brecha que se abrió. Una brecha en el sistema esclavizante de oscuridad. Y a partir de ese día, la luz vino al mundo. Y esa luz determinó ser expansiva. Y todo el que cree en esa luz se suma a un sistema expansivo. Y esa expansión se llama libertad. Por eso cuando Cristo es revelado a una persona, no cuando viene una congregación, no cuando recibe un milagrito, cuando Cristo, y no menosprecio los milagros, ¿sí? Sigamos viviendo y disfrutando de los milagros, pero no es lo mismo recibir un milagro a que Cristo abra una brecha en la historia de la familia. Cuando Cristo es revelado, amados, cuando Cristo es revelado, nunca el mundo será el mismo, nunca tu mundo será el mismo, nunca el mundo de tu familia será el mismo, nunca el entorno de tu barrio será el mismo, cuando Cristo es revelado. Por eso de acá no nos tenemos que ir con apuntes y nada más, nos tenemos que ir con apuntes que nos lleven a una mayor revelación de Cristo.
Amados, yo tengo una buena noticia para todos aquellos que han determinado que Cristo sea revelado. Que se preparen los de tu casa y los de tu barrio, porque van a haber una brecha en sus historias. Lo eterno entrando en lo temporal viene a producir una sola cosa, y es expansión de Cristo. ¿Qué es la palabra de Dios? Tan controversial que algunos dicen es la Biblia, otros dicen es lo que predica el pastor. Y algunos lo simplificamos a veces y decimos Cristo. Y con eso, como si eso terminara la historia ahí. Amados, la palabra de Dios es la naturaleza de Cristo en constante expansión. Eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios viene con la orden a todo lo que Cristo toca de que se expanda. La palabra de Dios viene con una orden establecida. Recuerdan que recién hablamos del sistema Cristo. Dentro del sistema Cristo hay una orden incorporada que todo lo que toca se tiene que expandir. Por eso si el Señor te sanó de una enfermedad, no es para que te quede en vos esa sanidad. Esa sanidad se tiene que expandir. Si el Señor te sanó financieramente, esa sanidad se tiene que expandir. Si el Señor te sanó emocionalmente, te sanó la mente, esa sanidad se tiene que expandir. Si el Señor te sacó de un lugar de duelo, de un lugar de dolor, esa salida se tiene que expandir. Porque si te sacó del dolor y hoy estás en un sistema de gozo, ese gozo se tiene que expandir. Porque yo quiero decirte algo, del lugar del que el Señor te sacó porque estabas derrotado, es para que alguien disfrute de la victoria. De donde te sacó en derrota, alguien va a disfrutar de la victoria. Cuando la palabra está en expansión, todo lo temporal es notificado de que tendrá que someterse. Por eso te lo tenés que creer. Por eso la Escritura es clara. Esta breve tribulación momentánea produce en ustedes un mayor y excelente peso de gloria. Amados, se nos asignó a nosotros un tiempo para ser colaboradores en este negocio eterno que es la expansión de la libertad. Tenemos un tiempo, serán 50, 200, 300 años, no importa cuánto falten, pero tenemos un tiempo determinado. Si van a ser 300, Señor, que lleguemos expandiendo libertad, ¿no? La expansión del Hijo en la tierra es el negocio de Dios. Y Dios nos dio un tiempo para que lo hagamos acá, pero que cuando no estemos quede esa expansión en estado latente. Y eso no se produce predicándole a las plantas, a los árboles y a los animales y a todo el mundo con un megáfono en la esquina. Porque está demostrado que no produjo eso. Eso se produce permitiendo al Señor su expansión en nosotros. La evangelización no es salir a las plazas. La evangelización es un desborde de Cristo. Es que Cristo me desborda tanto que tengo que ser testigo de lo que me está desbordando. Y otro es afectado por el testimonio, amados. ¿Quieren ir a la plaza? Vayan a la plaza. Pero el efecto que tendrá una plaza no se compara con el efecto que tendrá toda una generación de hijos entendiendo que el Señor se está expandiendo en su interior y que le permitan constantemente esa expansión. La evangelización, reitero, es un desborde de Cristo, no una actividad evangélica. Por eso los días pasados hablábamos de invertir el tiempo. ¿En qué me conviene invertir mi tiempo? Y en el único negocio que está disponible, que es el de Dios.
Es conocer y dar a conocer la libertad que se nos dio en Cristo. Es conocer y dar a conocer al Hijo. Es conocer y dar a conocer la cruz. No conozco persona que se haya encontrado con la cruz y que siga siendo igual. Cuando Dios nos permite acceder a una palabra, y hoy estamos accediendo a una palabra, nos está notificando que no tenemos otro motivo para utilizar el tiempo de vida que se nos asignó. Si Dios te da acceso a una palabra, viene con una notificación. No tenés tiempo para vivir para otra cosa que no sea para dar a conocer su palabra. Y nos está notificando. Porque alguno me puede decir, pero yo no sé hacerlo. Yo tengo vergüenza. No, amados, ¿sabes qué? Cuando Dios te da acceso a una palabra, nos está notificando que nos hizo competentes para vivirla y expandirla. Si no, no te permite acceder a una palabra. Por eso es muy importante cuando viene una persona que recién comienza, cuando vamos a traer a una persona, amados, no hagamos eso de traer gente por traer gente. Te traje acá uno. No se trata de traer, se trata de que al que traemos verdaderamente le continuemos explicando y expresando el testimonio de lo que estamos viviendo. No se trata de traer a una congregación, se trata de traerlo a Cristo. Que Él lo conozca al Señor. La palabra dice en 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Saben qué significa ministros competentes? Son personas preparadas ya por Dios. Nosotros creemos que Dios empieza a preparar, pero la realidad es que Dios te hace conocer su palabra y ahí ya te preparó. Lo que viene luego es un proceso de que podamos ser alumbrados para conocer esa preparación. ¿Se entendió? Dios te da, porque Cristo no viene de a poquito. Viene todo junto. Entonces eso es lo que nos da competencia, lo que nos da habilitación. Ahora luego iremos conociendo paulatinamente. Ministro competente es un servidor que lo que hace es expandir la persona de Cristo. ¿Y cómo la expandimos? Recién decíamos un ejemplo. Le predicamos a Cristo a una persona. La persona cree, automáticamente nos transformamos en servidores de esa persona. ¿Y cómo la sirvo? Dándole de comer al Cristo que a mí se me ha revelado. Y luego acompañándola en el proceso para que la conozca más. ¿Y cuál es el fin? Que lo conozca más que yo. Cuando multiplicamos a Cristo, nos hacemos indetenibles, amados. Cuando estamos metidos en el negocio de multiplicar a Cristo, nos hacemos indetenibles. ¿Saben por qué? Porque la expansión no se puede detener, no se puede frenar. Por eso les decía recién, cuando el Señor dijo sea la luz, arrancó el universo y no paró. Descubren galaxias nuevas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no para y esto no tiene forma de detenerse. Nada de lo que Dios dijo y le creyó a Dios para de expandirse. ¿Por qué el universo se expande? Porque le cree a su creador. ¿Por qué no nos expandimos? Pregúntale al universo. ¿Por qué no me expando? Si la palabra de Dios viene con orden expansiva y sin manera de detenerse. Y todo lo que le cree se expande, lo que no le cree no se expande. No es un problema de dejar de hacer, es un problema de creer. ¿Sabes qué te vas a encontrar haciendo? Vas a parecer un loco, una loca, pero
bienvenido al club, bienvenida al club. Te vas a encontrar diciéndole a las cosas, hasta acá llegaste, me tenés harto, esta enfermedad se terminó en el nombre del Señor. No me vas a detener en la expansión. ¿Sabes qué te va a pasar mañana? Te va a seguir doliendo lo que te duele, pero se lo vas a seguir diciendo y se lo vas a seguir diciendo y vas a seguir actuando. Este trabajo a mí no me va a detener de yo ser un agente expansor de Cristo. Y mañana el jefe te va a tener con un puñal en la garganta para que hagas horas extra. Y así sucesivamente, hasta que un día cae, amado. Un día cae. Pero depende de que vos no claudiques, que vos no te detengas. ¿Saben lo que significa clamar? Tenemos un problema con la palabra clamar los evangélicos. Los evangélicos creemos que clamar es: Señor, haz algo conmigo, tenés misericordia de mí, ¿o no? ¿Saben lo que es clamar? Clamar era dar la orden a algo. Señor. Y Dios, como a Moisés: ¿por qué me mirás a mí? ¿Qué tenés en la mano? Y una vara. Y dale la orden a las cosas y que pasen, hermano. Pero son muchos los que vienen atrás mío. Es un ejército. A ver, vamos a hacer una cosa, Moisés. Digo Moisés, pobre Moisés, no tiene nada que ver entre nosotros, pero para no decir el nombre de ninguno de nosotros, vamos a hacer una cosa, Moisés. A ver si te permito mirarme un cachito. Oh, tenés razón, Señor. Esto que viene, ¿qué me van a oprimir a mí? Mirá lo que sos vos. ¿Saben por qué nos gobiernan las cosas y las situaciones? Porque nos olvidamos de quién es Él. O tenemos que reconocer nunca haberlo conocido. ¿Y está mal reconocerlo? No, es el principio de la solución. Es resolver, es tomar las decisiones correctas en el momento apropiado. Verdaderamente, Señor, no te conozco. La gran Job, seamos humildes, como no lo fue Job durante tantos capítulos, hasta que de repente dijo: oh, mira vos, era vos, el Señor, qué grande que es. ¿Y qué dijo Job? De oídas te conocía, ahora mis ojos te ven. No fue de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. No, opa. Mis ojos te ven, Señor. Si no, es imposible que Juan haya caído como muerto cuando vio quién era el Señor. Dice que cayó a tierra rendido como muerto. No, amado. Empecemos a decirle las cosas que no son como si fueran, pero no con chamullo filosófico barato de lo que a mí me gustaría. No, Señor, esto me está oprimiendo, me está deteniendo, porque yo quiero ser un libertador como vos me diseñaste para hacerlo. Esto me frena. ¿Sabés qué? Y le pones nombre a esto, vos no me vas a frenar más. Yo voy a ser el libertador que Dios dijo. ¿Sabés cuál es un método? Me agarro de acá y me llevo al lugar donde no quiero ir. Me agarro de acá y me llevo al lugar donde, ay no, pero a veces no me cuesta, no, me hirieron, me dijeron esto, me dijeron aquello. Amado, somos tan fáciles para las tinieblas a veces. Y después nos paramos a veces en lugar: diablo, fuera, diablo, te reprendo. Y viene el familiar y te hace bu, y vos estás atado a un familiar de por vida porque no le perdonaste que te hizo bu. Viene un hermano y no te saludó cuando entró y está atado de por vida al hermano. Viene alguien, no, porque yo sé, yo veo. ¿Qué ves, amado? Si vos ves a Cristo, dejá de ver cualquier otra cosa. Desatate automáticamente de lo que te está conteniendo, lo que te está conteniendo. Necesitamos ser expansivos de la persona de Cristo. Para algo estamos acá. Nos está notificando el Señor que no nacimos para otra cosa que no sea para que Cristo gobierne la tierra. Y hola, nos amó para eso, nos puso acá para eso, para ser agentes liberadores de otros. Para esto te puse, le dijo a Pablo. ¿De qué me está hablando? ¿De que mataba gente? ¿Qué me importa lo que hacía Pablo? Saulo, no sos más Saulo, sos Pablo. Y como ahora sos Pablo, del único que sos esclavo es de mí. Se terminó la esclavitud con la culpa, con la condenación, con lo que eras antes, con que eras abogado, con que eras el primero en el Sanedrín, con que la tenías clara en todo. Pablo, se terminó. Andá a la iglesia y te van a decir lo que tenés que hacer. Y ahí lo agarró un tal Ananías.
Le puso la mano en la cabeza. Ananías no era líder, no era diácono, no era nada de la iglesia. Era uno que estaba ahí, que le creyó a Dios que Pablo había cambiado, que Dios lo había cambiado, y lo activó y lo mandó a hacer lo que había que hacer. Amados, ¿sabés la cantidad de gente, tus hijos y mi hija incluidos, que están esperando que seamos libertadores y los activemos? El pésimo uso de las herramientas espirituales hizo que se haga de la imposición de manos algo ritualista. Pero ¿cuál es el fin de la imposición de manos? Que la iglesia entienda que Dios ya no hace más nada por sí solo. Usa a la iglesia para todo aquello que quiere implementar en la tierra. Si Dios va a hacer caer sistema, es porque va a usar la iglesia para hacerlo. La imposición de manos es una continuación de Dios. Imponé las manos a tus hijos, imponé las manos a tu familia, imponé las manos a todo aquel que crea en el nombre del Señor y acepte esa imposición de manos. Porque después está la otra. Andamos poniendo mano a todo el mundo y un día nos van a dar un manotazo que nos van a dejar de nocaut, amado. Pero tiene que ser una imposición que yo entienda. Esto es libertad. Estoy transmitiendo libertad, libertad, libertad. De eso se trata. Salgamos de los lugares comunes. Hace poco una persona nos dijo: no, yo no voy a las reuniones porque ahí no oran a la gente. Está bien, no la oramos en una reunión, pero la oración no pasa por una reunión. Número uno, ¿qué estás haciendo vos con tu vida espiritual que necesitas que venga alguien y te ponga la mano en la cabeza constantemente? Pero supongamos que necesites. Número dos, no tiene que ser en una reunión. Dice la Escritura: llame a los hermanos de la iglesia. Cualquiera va a ir enviado y pondrá la mano en los enfermos y los enfermos van a sanar. Y si no se sanan igual. Porque si en esta vida no se demuestra la sanidad, en lo eterno ya está sano, amado. Pero tiene que haber un momento que digamos basta a los condicionamientos. Porque es un sistema pero tan potente el de libertad. Pero Dios es tan protocolar que no lo va a utilizar si nosotros no se lo permitimos. Hasta donde le digamos a Dios que llegue, hasta ahí va a llegar. Cuando Jesús vino a la tierra, no tocó la tierra para hacer milagros y señales. Tocó la tierra para liberar a su agente expansor de libertad, la iglesia. Ese es el problema de seguir a Jesús de Nazaret. Seguimos al que hace milagros, seguimos al que hace señales, y está muy afirmado en nuestras cabezas ese Jesús. Pero el objetivo del Señor fue venir a la tierra para liberar a su agente expansor de libertad llamado iglesia. Él nos liberó para que seamos expansores de su libertad. Efesios capítulo 4, desde el verso 7 en adelante. Dice: pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dice en otra versión: cada uno de nosotros ha recibido los dones que Cristo le ha querido dar. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y ahora voy ahí. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Fueron años de creer o de escuchar decir que Jesús, cuando muere, fue al infierno. ¿Sí? ¿Cuántos han escuchado eso?
que fue al infierno y ahí subió y llevó cautiva la cautividad. ¿Quién dijo que el infierno está bajo tierra? ¿Alguien puede comprobarlo eso? La expresión correcta, bajó a esta tierra. Cuando la Escritura dice que descendió, dice descendió a esta tierra. ¿Saben lo que era lo más bajo para el Señor? Siendo Dios, ponerse en condición de hombre. El Señor no fue al infierno para liberarnos. El Señor se metió en cuerpo de hombre para liberarnos. No tenía que ir al infierno, porque no estábamos cautivos del diablo. Estábamos cautivos por haber desobedecido. Él no tenía que ir a pedirle al diablo la llave del cuartel en el que estábamos encerrados nosotros. La manera de liberarnos era meterse en un hombre y dejar a ese hombre clavado en la cruz para resucitar en el nuevo hombre. Y todo el que en él cree resucita en ese nuevo hombre y deja clavado en la cruz el viejo hombre. El Señor no nos fue a buscar al infierno, se metió en el cuerpo de hombre para liberarnos ¿de qué? De la naturaleza humana. Porque si estás libre de la naturaleza humana, el diablo no te puede tocar. Cuando estoy libre de la naturaleza humana, me pongo bajo el gobierno de Dios. Y bajo el gobierno de Dios, ¿qué dice? Sométanse a Dios, resistan y huirá. ¿Por qué no se va? Porque estoy viviendo bajo la naturaleza equivocada. La Escritura es clara y dice, primero bajó a esta tierra. Siendo Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que tomando forma de hombre. ¿Sí? Está en la misma Biblia, ¿o no? ¿Lo escucharon a Jesús decir, aguánteme un cachito que tengo que bajar al infierno en algún momento? Yo sí lo escuché, o por lo menos lo leí decir, las puertas del Hades no van a prevalecer contra mi iglesia. ¿Saben por qué? Porque mi iglesia va a vivir en el Espíritu. No fue al infierno. El peor infierno de Dios fue haberse metido dentro de un humano. Cuando rompió la cáscara, salió Cristo y con Él nos llevó a todos los que creemos en su nombre. Por eso somos libres. Creo que es necesario continuar asimilando. Porque como que algunos viejos y queridos y amadísimos hermanos lectores de las Escrituras desde hace muchos años se quedaron con esto de ¿cómo que no bajó al infierno? Y tiene que haber un momento que la palabra de Dios empiece a trabajar para darnos cuenta de que no siempre las cosas son como yo creí que eran, sino que si no estudié y solamente creí lo que me dijeron, por eso hay algo que tenemos que entender, ¿quién me enseñó lo que aprendí? Y esto no es para criticar a alguien, sino para ver si el que me enseñó estaba preparado de verdad, o verdaderamente había investigado las cosas como eran, porque si no voy a ser siempre esclavo de un sistema corrupto de religión, del cual no puedo salir. ¿Saben por qué a veces las personas no pueden salir de los sistemas religiosos? Porque no renuncian a lo que aprendieron en los sistemas religiosos. Entonces siguen dando vueltas en el mismo lugar y nunca pueden disfrutar de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Están presos del legalismo, están presos de la culpa, están presos de la condenación, están presos de todo lo aprendido y a veces mal aprendido. Fue la culpa del que me enseñó y hizo lo que pudo, amado. Es como nosotros cuando somos padres. Hacemos lo que podemos. No hay un manual a veces. Y a veces sí hubo negligencia. Pero tiene que haber un momento que nosotros digamos, bueno, ok, pude haber aprendido mal. Pude no haber sabido algunas cosas porque otros ni siquiera las aprendieron. Pude no haber sabido algunas cosas, pero hoy me están
sacando de lugares de esclavitud. Vamos a dejarle al Señor la posibilidad de que nos continúe sacando y se siga expandiendo. Hablaba con alguien hace unos días y con esto termino. Dice la Escritura que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, ¿o no? Dios no nos saca de ahí y no nos va a sacar nunca. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? ¿Me ven si me siento? A ver, de allá atrás, ¿me ven? No, no me van a ver. Vamos a hacer una cosa. Permiso, Yo no sé a quién le pedí permiso. Si... ¿Me ven ahora todos? ¿Sí? Si no, los de atrás se pueden parar un cachito, no hay problema. Nosotros estamos así, sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Acá la Escritura dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido, como dijimos recién, primero bajó a esta tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Estamos bien. Nosotros estamos sentados legislando justamente con Él. Estamos en lugares celestiales. Ahora, ¿qué solemos hacer nosotros? La tierra no se mira así. Y ahora les voy a explicar por qué. La tierra se mira así, en perspectiva. Porque cuando empezamos a mirar así, empezamos a ver cada vez más cerca las circunstancias que nos acontecen. Entonces empezamos a hacer así, 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 así. Y la cabeza que tiene que estar mirando, sentada juntamente con Cristo, termina como el avestruz. El cuerpo donde tiene que estar, pero la cabeza metida en el sistema de oscuridad. Y cuando la cabeza está metida en el sistema de oscuridad, por si no fue gráfico, lo vuelvo a hacer. También quería alardear de mi elongación. Cuando la cabeza está metida en los sistemas de oscuridad, el cuerpo está bien y el cuerpo está haciendo fuerza. Salí, salí, salí. Y la cabeza, que a veces es un poco más dura que lo normal, que lo que debería ser, es la voluntad, ¿sí? Nuestra voluntad es a veces muy determinada para las cosas que no tiene que serlo. Está tan metida ahí que eso, que es oscuridad, que es tiniebla, que es falta de luz, falta de sabiduría, sabiduría humana, corrientes de este siglo, la bombardea. Por eso el problema no está en que vos tenés que hacer muchas cosas. Mirá al que tenés al lado y decirle, solamente tenés que sacar la cabeza de este mundo. Y ahí es donde la Escritura te dice, pongan la mira en las cosas de arriba. ¿Qué significa? ¿Dónde? ¿Qué dice? Pongan la mira en las cosas de arriba. Usted lo predicó hace poco, pastor, futuro pastor Néstor. Me adelanté. ¿Dónde qué? ¿Dónde quién está? ¿Sí? Que está sentado Cristo con nosotros. Entonces, ¿qué es poner las cosas en las cosas de arriba, la vista en las cosas de arriba? Vamos a tener mesa, vamos a conversar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en base a eso yo legislo lo que pasa. ¡Ay, pero Cristo está impartido! Sí, es el Espíritu el que te lo notifica. Acuérdense que es un sistema, está impartido, está sentado y está sobre todo. Es un sistema de vida. Él habla, yo legislo. Él habla, yo legislo. Él habla, yo legislo. No es Él habla, yo me meto a ver qué dijo y cómo lo puedo solucionar yo. No, amado, lo único que necesito hacer es sacar la cabeza. Y Él habla, yo legislo. Hago mesa con el Señor y en esa mesa se tratan los asuntos de gobierno que dicen que la libertad de Él es expansiva y todos los sistemas tienen que caer bajo el gobierno de esa libertad. Vamos a ponernos de pie, si quieren. Gracias, Evi. Vamos a orar para sacar la cabeza de donde no tiene que estar. ¿Les parece? Yo sé que ninguno tiene la cabeza metida ahí, pero si alguno conocen a alguien, ayúdenme a orar para sacarla.
Porque con la cabeza contaminada no se puede tomar decisiones. Y con la cabeza contaminada empezamos a hacer rituales, empezamos a hacer cuestiones de liturgia religiosa, pero que no tienen ningún tipo de afectación en este siglo o en este mundo. Pero vamos a gobernar, amados, vamos a legislar. Pero yo recién empiezo, no entiendo mucho. Vamos a legislar. Estás sentado en lugares juntamente con Cristo. Oigamos al Padre, legislemos, empecemos a activar a nuestros hijos, empecemos a activar a nuestra familia, empecemos a activar a los hermanos. Si tenés ahí un hermano cerca que vos ves que no la está pasando bien, ayúdalo. Empecemos a orar uno por los otros, activémonos ahí donde está. Pensá en un familiar, pensá en alguien que lo ves esclavo de las cuestiones del mundo, de las cuestiones de la vida. Sacalo de ahí. ¿Sabés lo que pasa cuando lo sacás? Lo llamás a que se siente con vos por encima de todo. Y esa es la libertad expansiva, es llamarlo a que se siente juntamente con Cristo. De eso se trató la cruz. La cruz nunca se trató de un lugar de tortura, la cruz se trató de un lugar de expansión. Vamos a orar. ¿Querés orar por el que tenés al lado, el que tenés cerca, con delicadeza? Si son matrimonio, bueno, pongan la mano con la mayor delicadeza posible, pero ayúdense o dense la mano. Si ve que el otro es medio arisco, oralo de lejos, pero oralo. Vamos a estar orando unos por otros, que nadie se quede solo. Dale la mano ahí a David, estate cerca, o alguno cerca tuyo. Vamos a orar, oremos. Orá por el de al lado. Alguien que ore por Abril acá, que está, ahí va Sofi, grande Sofi. Vamos a orar, los que están en la casa. Si estás solo, si estás sola, ponete la mano en la cabeza, pero la expansión se tiene que manifestar. Tiene que haber una expansión de Cristo en nosotros. La iglesia tiene que ser expansiva. Si el que está al lado tuyo te dice: mirá, estoy con este problema de salud, declarale, no te va a condicionar, no te va a frenar, no te va a detener. Estoy con una situación financiera, no te va a frenar, no te va a detener. Estoy con culpa por errores del pasado, no te va a frenar, no te va a detener. No hay nada que pueda detener a aquellos que están involucrados en la verdadera libertad. Este sistema que está en constante expansión. Es expansión. Vas a ver como en tu mente, esa estrechez que produjo lo que lo haya producido, empieza a ser libre, empieza a liberarse. La opresión cae. Él ya liberó, Él ya nos hizo libres. Él ya produjo la libertad, la gloriosa libertad de los hijos. La gloriosa libertad de los hijos. No te detengas. Hay una expansión manifiesta. Sé libre. Sé lo que sos. Un libre. Exaltado eternamente. En su trono está sentado. Hay una transición, es verdad. Hay un proceso, es verdad. Pero no se parte de la esclavitud, se parte de la libertad. Estamos sentados en lugares celestiales porque estamos en reposo. En el reposo del libre. Llama a tus hijos, llama a tu familia, llama a los parientes, llama a todos aquellos que hoy no pueden disfrutar de la libertad eterna. Llámalos.
Llámalo. Como iglesia llamamos a quienes tienen la mente tomada por este sistema para que sean verdaderamente lo que fueron diseñados para ser, libres de un sistema carnal, libres de un sistema humano. Libre, 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 libre. Fuimos en ti, Señor. Libertad expansiva. Libres en ti. Libres, libres, libres. Fuimos en ti, Señor. Hay dones que se están despertando, pero son dones no para consumo propio, sino para producir en la tierra la libertad que ya se habló en el cielo. Estructuras construidas en la mente por principados, por potestades, por gobernadores de las tinieblas, estructuras por causa de la palabra caen, se derriban. Las enfermedades del siglo, las enfermedades cronológicas no tienen por qué ser en nosotros igual que con otros. Lo que vino para detener se tiene que ir por el mismo camino que vino. Lo que vino para generar estrechez vuelve por el mismo camino que vino. Néstor, Gabriela, serán una familia testimonial. Testimonial. Por haber creído a la palabra sin reservas y sin condiciones. Por haber creído y permitir que la palabra les derribe estructuras. Serán una familia. Primeramente un matrimonio y una familia testimonial. Eso significa que serán un faro. Vienen días de abundancia de recursos, porque lo que vino a detener, lo que vino a generar estrechez, se encontró con la cruz en la cual ustedes estaban profundizando. Y lo que los vino a detener, lo que vino a generar estrechez, escasez, lo único que generó es el efecto contrario. Hay límites que se rompieron y ustedes verán la manifestación de eso que se rompió en los próximos días. Han sido procesados. En el mismísimo desierto del Espíritu. Y en ese proceso han sido entrenados para administrar
todo lo que ya estaba destinado, pero se necesitaba este proceso. Los por qué, los cuándo ocurrirá, los qué pasa, quedan sepultados en el desierto. Abundancia de recursos empiezan a manifestarse en lo físico, en la salud emocional, pero por sobre todo en la salud financiera. Habrá sobreabundancia de salud financiera. Y lo que antes se hacía con buen corazón, hoy se hará para expansión de la libertad. Libres para siempre. Vienen días de expansión de lo que en el proceso del desierto fue entrenado y comenzó a salir a la luz. Vienen días de expansión. Vienen días de expansión. Prepárense, Néstor y Gabriela. Prepárate, familia Ibaceta. Y toda la descendencia, porque vienen días de expansión de la libertad de Cristo en ustedes y desde ustedes. Sí, Señor. Señor, sé que estás hablando, Padre, como siempre hablas, pero sé que estás hablando hondo, estás hablando profundo. Hay personas que estuvieron buscando respuestas en humanos y no está mal. Han recurrido al cuerpo, han recurrido a autoridades, pero han hallado silencio. Y eso es porque reservé este tiempo para hablarte, dice el Señor. Él está hablando en lo profundo. Él está hablando en lo profundo. Por eso todavía no nos vamos a ir, porque Él está hablando en lo profundo. Y Él comenzó una conversación sobre asuntos eternos para manifestar en la tierra. Está mostrando lo que limitaba. Lo mostró a través de la palabra hablada y ahora mientras está la palabra ministrada, Él lo está mostrando claramente. La palabra es cortante, como espada de dos filos, está penetrando hasta lo más profundo y separando lo que es Dios de lo que no es Dios, de lo que creíamos que era Dios, de lo que no es Dios. Hay cosas que las teníamos muy arraigadas como nuestras, como que Dios era, pero no era. Y si lo fue, fue para un tiempo, pero en este momento está separando. Está separando. Duele, pero no retengas. Permití la separación. Y luego darás testimonio de esa separación. Sea la luz, dice el Señor. Y ese sea la luz es: saca tu cabeza
de este mundo de tiniebla y conversemos asuntos eternos sobre lo que sos, un libertador, una libertadora. No hay tiempo físico, no hay tiempo humano que pueda contener a los libertadores. No hay distancia que pueda contener a los libertadores. Por eso soltá cualquier palabra acerca de lo que la libertad de Dios entendés que debe producir, y eso ocurrirá. Cuando una palabra se manifiesta con determinada intensidad, lo que está haciendo es romper estructuras desde la raíz. Nunca Dios va arriba, nunca va al fruto, Él va a la raíz. Por eso el hacha está puesta a la raíz. El hacha golpea la raíz. Y es doloroso a veces, pero tremendamente efectivo en contra de la estrechez que producen los sistemas de este mundo. Está siendo puesto en el entendimiento donde verdaderamente el Padre siempre te tuvo. El rey David dijo: tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Eso es tremendamente profético. Cuando la cabeza está donde no tiene que estar, no podemos experimentar la dignidad de los hijos de Dios. Pero cuando la cabeza sale de donde no tiene que estar y es posicionada donde siempre debió estar. La pregunta de Dios a Adán fue: ¿dónde estabas? ¿Dónde está tu cabeza? ¿Dónde estabas pensando? ¿En qué lugar estabas? Cuando es posicionada donde tiene que estar, respiramos la atmósfera de la dignidad divina. Dios está calibrándonos. Hay una preparación para envío que está realizando el Señor.